Buenos días. Estamos entrando aquí en calentamiento. Agradecemos a todos ustedes su asistencia, al maestro Francisco Martínez y a los demás compañeros que organizaron esta charla. Me voy a permitir presentarles a los ponentes. El compañero Carlos Galindo. Buenos días. Secretario de Relaciones del STUNAM. Pues es un compañero de, no quiero decir el número de años que lleva militando y participando en el sindicalismo universitario, pero bueno, algunos de ustedes todavía no habían nacido. El licenciado Héctor Larrinaga García, experto en, bueno, él es litigante, pero es uno de los expertos en materia de seguridad social en México. Actualmente estamos litigando cerca de 1,500 asuntos de jubilados y pensionados de la UNAM y de otras dependencias por pago de diferencias. Y el licenciado Larrinaga es el abogado que encabeza esas demandas, entre otros litigios. El maestro Felipe Cueva es actuario matemático, profesor del IEMS, pero además de eso, bueno, no es un pero, al contrario, además de eso es hoy en día uno de los pocos actuarios matemáticos que manejan el tema de las cuentas de los estados de cuenta del SAR, que es un asunto, por cierto, sumamente delicado que va a enfrentar el gobierno de López Obrador, porque a partir de 2020 y 2021 egresa la primera generación de trabajadores con los sistemas de cuentas individuales del régimen del IMSS, y muchos de ellos, la mayoría de ellos no van a alcanzar ni siquiera la pensión mínima garantizada de un salario mínimo. Entonces el maestro Felipe Cueva, les decía, es uno de los pocos actuarios matemáticos que hoy nos puede ayudar a leer nuestros estados de cuenta y a cuantificar sobre todo. Bien, el programa de hoy es hablar sobre todo de las pensiones y el caso particular de la unidad de medida de actualización que sustituyó al salario mínimo para aplicar una serie de medidas legales, mas no para aplicarse a ningún tipo de pensión. Entonces, le damos la palabra al maestro Felipe Cueva. ¿Va a ser primero Héctor? Cambiamos el orden. Primero va a ser el licenciado Larrinaga y posteriormente seguirá Felipe. Así es que, Héctor, por favor. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado y gracias por asistir a esta breve plática donde vamos a exponer, o pienso... ¿doy el aplauso? Perdón, donde me corresponde exponer sobre la actualidad de la problemática de nuestro seguro social. Antes que nada, yo quisiera nada más para que nos situáramos
hacer un marco de referencia rapidísimo históricamente. Ustedes saben que la historia mexicana es una secuela casi repetitiva y que se da como una constante de que el pueblo mexicano ha sido traicionado por sus líderes en turno. ¿Esto qué nos ha costado? Pues todos lo sabemos, más de la mitad de nuestro territorio y por ahí nos podemos ir. Los famosos tratados de Bucareli, que no sé si ustedes los conocen, pero donde nos prohíben hacer industria pesada, industria armamentista y generar investigación. Y así ha sido. Sin embargo, también han habido líderes patriotas y México la historia de México es pendular. A veces grandes traiciones y a veces han habido líderes, épocas en que México ha podido, gracias a ellos, a retomar el rumbo. La última, podemos decir, época buena fue después de la Segunda Guerra Mundial y en tiempos de preguerra, donde México desprendió muy bien, incluso a nivel mundial, su manejo de economía, que era una economía mixta, y su manejo político se consideraba muy bueno, admirable, etcétera. Pero a partir de Luis Echeverría se volvió a una estrategia desleal, traidora, para vender al país y de hacer un país que iba en desarrollo y con muy buen paso para ser una nación de primer orden. Desgraciadamente, y lo debemos de considerar, aunque hay gente que no lo dice así, nuestros enemigos naturales, los norteamericanos, el gobierno norteamericano, decidió que este país fuera una potencia mundial de primer orden, líder, pero en materia delictiva. Nosotros somos el país que cuenta con las mejores organizaciones de crimen organizado a nivel mundial. Esto lo hizo Echeverría y lo fueron aportando su granito de arena los presidentes posteriores hasta que llegamos a Peña Nieto, que acaba de vender formalmente pues nuestro patrimonio principal, que es el petróleo. No se saben, aunque se prevén las consecuencias de la venta del petróleo. México es un país que ha subsistido con cierto nivel económico gracias al petróleo, pero nos vendieron todo. ¿Y qué han dejado los grandes intereses internacionales, Norteamérica, etcétera? ¿Qué les han dejado como botín de guerra a estos traidores? Pues entre otras cosas, el manejo de la seguridad social, que saquen la seguridad social. La seguridad social mexicana, que vive los problemas de carácter internacional que todos los sistemas de seguridad, o casi todos los sistemas de seguridad que hay en el mundo, tienen la problemática especial que aquí tienen permiso para robárselos, al grado tal que de 10 billones o un poco más de pesos que deberían de haber en los fondos de pensiones, nada más hay 3. Lo que quiere decir que se han robado 7 billones de pesos. Se han robado el futuro de una generación para que viva sus últimos años en forma digna. Han tronado el seguro de enfermedades y maternidad, etcétera, etcétera. En el seguro de enfermedades y maternidad, aparte de todo, es un seguro que deben de saber ustedes que nació desfinanciado, pero desfinanciado en un 70-80%, porque la cuota que históricamente se paga y se sigue pagando corresponde nada más a un asegurado, no al núcleo familiar, que en los inicios de la primera ley el presidente en turno así lo decidió, y decidió que los fondos de pensiones alimentaran al seguro
de enfermedades y maternidad. Por eso el seguro, porque se pensaba que que el seguro de pensiones iba a ser prácticamente infinito y se iban a acumular ahí cantidades gigantescas de dinero, porque la expectativa de vida casi no se movía ahí en los 40 y la expectativa de vida era de 52 años, o sea, la gente se moría a los 52 y quien tenía derecho a una pensión tenía que cumplir mínimo 60 años, entonces la gente se moría muy rápido y esos fondos de pensiones realmente ahí se iban acumulando y el presidente, con una visión respetable en aquel tiempo, decidió que los fondos de pensiones financiaran al seguro de enfermedades y maternidad. Ya todos sabemos lo que pasó. Pues la expectativa de vida se ha ido para arriba, eso supone un quebranto para el fondo de pensiones y también para el costo de enfermedades y maternidad, pero aunado a eso, cuando se hace la ley del Seguro Social en vigor, una de las causas y motivos de esta ley es que decían que iba a haber más transparencia en el manejo del dinero y que todos los que hemos sido asegurados también dentro de la vigencia de esa ley íbamos a poder ver perfectamente nuestros ahorros y cómo van creciendo nuestros fondos de pensiones. En la realidad no hay tal, se los han seguido robando, aunque las leyes prevén muchas cosas, pues son completamente letra muerta en cuanto al financiamiento. Empezamos por el estado de cuenta. El 18A, me parece, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, dice que los estados de cuenta deben de ser claros y deben tener la información suficiente para que cualquier asegurado pueda analizar cuánto dinero lleva. O sea, tiene que haber contenidos ahí, el salario base de cotización, el tiempo de duración de este salario y las aportaciones, tanto del sistema de pensiones como del SAR, que es que consiste en las subcuentas de vivienda y de retiro, los porcentajes que se calcularon y se depositaron, la actualización y los intereses. Para robárselos de mejor manera, pues no lo hacen así, porque pues las Afores, la CONSAR y el gobierno, Hacienda, están coludidos para robarnos nuestro dinero. Esto es tan grave que incluso en los informes presidenciales y los informes del secretario de Hacienda lo dicen con todo el cinismo del mundo, que el 52% de estos fondos se va en el gasto corriente del gobierno federal, cosa que no están destinados los fondos para eso. Los fondos están destinados para reinvertirse en el mercado interno y blindarlo de alguna manera y distribuir la riqueza para que se expanda la economía formal, pero en realidad a México le cambiaron el rumbo a partir de don Luis Echeverría y en adelante, y así ha seguido pues hasta los últimos días de este sexenio. Por otra parte, como a los líderes actuales y los anteriores han cooperado para vender la riqueza principal del país, yo pienso en lo personal que les han dado manga ancha para que roben nuestros fondos de pensiones, nuestros fondos del SAR, etcétera, etcétera, porque pues ese es el resultado y esos son los hechos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas las reformas de seguridad social que se hacen, porque las hacen hasta la fecha, las han hecho gentes que su finalidad oculta es robarnos nuestro dinero. Ya les dije más o menos cómo lo han robado. También les quiero comentar que ¿qué serán, licenciado Luna? Cerca de 800,000 millones de pesos se han perdido, entrecomillado, en las casas de bolsa extranjeras, cuando si se maneja bien
las inversiones en bolsa no se debe de perder, pero aquí se han perdido, lo que quiere decir que hay una oscuridad, hay una irresponsabilidad y hay delitos que se han cometido. Lo último y lo que está de moda que nos han hecho, fundamentalmente, es la famosa unidad de medida y actualización. Esta unidad tiene su origen porque para fijar el valor de multas, derechos y otra serie de cosas, se hablaba que se pagarían en términos de salarios mínimos y aducían algunas gentes que esto iba a ser muy caro si se elevaba el salario mínimo, y total el salario mínimo dejó de cumplir sus funciones. Para liberarlo de esta carga, decidieron crear la ley de las unidades de medida y actualización. ¿Esto con qué objeto? Para que las multas, derechos y otras obligaciones que tienen los ciudadanos que cumplir se calcularan en base a la unidad de medida y actualización y se liberara el salario mínimo y vuelva a adquirir el poder adquisitivo suficiente para que un salario mínimo garantice a una familia vivir dignamente, cosa que el salario mínimo actualmente no es así. Sin embargo, como siempre, pasándose de listos, tanto el Seguro Social como el ISSSTE han adoptado para todos los cálculos de sus salarios, de pensiones, de cotización, el valor de las sumas. Esto es tan grave en lugar de salarios mínimos. Ahorita en el ISSSTE el tope son 10 salarios mínimos. Dentro de 10 años yo les aseguro que si toleramos que el UMA siga, el valor de 10 UMAs probablemente sea el valor de un salario mínimo o de 2 salarios mínimos. Imagínense ustedes la gravedad de todo esto. Entonces no lo podemos tolerar. Obviamente, todo este trasfondo viola los tratados de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano. Viola los artículos 14, 16, primero y 123 constitucional, que dicen claramente que en primer término no se les puede quitar a los ciudadanos un derecho que ya han adquirido y las leyes no pueden ser de aplicación retroactiva. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Pues pelear. Desgraciadamente tenemos que demandar que se nos aplique en nuestros fondos de pensiones y en los cálculos de nuestros salarios base de cotización y el cálculo base para tener derecho a una pensión, se calculen en base a salarios mínimos, no a unidades de medida y actualización. Si no lo hacemos así, vamos a sufrir un menoscabo muy fuerte en nuestro patrimonio y en nuestros derechos. Por otra parte, también los fondos del SAR, que consisten en 2 subcuentas, la subcuenta de vivienda y la subcuenta de retiro, donde el patrón aporta por la subcuenta de vivienda el 5% del salario base de cotización para sus trabajadores asegurados y el 2% para retiro, y la ley dice claramente que siendo depósitos, etcétera, etcétera, deben de llevar actualización e intereses, y no llevan actualización e intereses. Esto ha sido tan desasiado que las aportaciones incluso históricas de 1972 a 1992 del Fondo de Vivienda desaparecieron, y las de 1992 a 97, 98 del Fondo de Retiro también desaparecieron. Y obviamente en los estados de cuenta que nos entregan las AFORES, FOBISTE y demás, pues no vienen los cálculos como yo se los comentaba y como la ley dice que se deben de hacer. En eso también nos han estado robando, porque esa es la realidad, cantidades extraordinarias. De hecho, lo que nos dan de fondos de retiro de vivienda
y del seguro de retiro, que es el sistema de ahorro para retiro, yo creo que no nos dan ni el 20% a lo que tenemos derecho. El licenciado Luna, Felipe y yo estamos, realmente lo puedo decir con cierto orgullo, liderando un proyecto donde demandamos que esos fondos de pensiones de retiro se paguen correctamente. Como ustedes verán, todo esto es pegarle al asegurado, pegarle al pueblo mexicano, robarle todo lo que se pueda, y no nos queda más que unirnos, organizarnos, defendernos tanto políticamente como jurídicamente. Si tienen preguntas, pues adelante. Le voy a ceder la palabra al licenciado Luna y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias. Bien, muchas gracias, Héctor. En relación a la pregunta que me hizo Héctor, a las pérdidas o minusvalías que le llaman las Afores, no tengo las cantidades totales, pero ahí les va un dato muy reciente y que la mayoría de ustedes no lo registraron. Si lo registraron, qué bueno. Por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se llamaba, nada más hubo una pérdida de 134,000 millones de pesos de los fondos de retiro de todos los trabajadores del país. Y en 2015 el ISSSTE le prestó 10 millones de dólares a ICA, estando plenamente quebrada esa empresa, mismos que tampoco se van a recuperar. Las cantidades totales son muy elevadas, no las tenemos a la mano, pero se las podemos dar cuando ustedes así lo gusten, si nos dan tiempo de hacer la sumatoria. Sí, no, pero es difícil darle día a día porque, además, miren, hay demasiada oscuridad en esos números. Decía Héctor, les recomendamos el número, la revista El Cotidiano de hace un año, donde se publica que prácticamente el 70% de los fondos de retiro los ocupó el gobierno de Peña Nieto para pagar deuda pública. Entonces, si había 3 billones de pesos, réstenles el 70%, para pagar aproximadamente 12 o 14 billones, sin contar a los trabajadores de los estados y municipios. Bien, pero le damos la palabra al maestro Felipe Cueva. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues antes que nada le agradezco su asistencia. Y bueno, continuando abundando más en el asunto de la opacidad y de la forma como nos han estado esquilmando estos recursos, pues es meterse más a detalle de lo que ha sido mi experiencia con la comparación de los fondos que vienen registrados en el estado de cuenta del SAR y los ajustes que conforme a ley deberían venir y que en conjunto con Héctor y con Humberto pues hemos estado trabajando. Yo me he encargado, pues me dedico al área de finanzas, yo me he encargado a la parte de cuantificación y pues como los números arrojan sobre el cálculo de lo que debería tener cada uno de los pensionados o la gente que está generando sus ahorros para el retiro, pues hemos encontrado diferencias abismales. ¿Esto a partir de qué surgen las diferencias? Bueno, pues surge de algo muy simple, empezando con considerar lo que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando nosotros hacemos aportaciones ya sea a nuestro fondo de retiro o vivienda,
esas aportaciones por ley nos deberían dar a valor actualizado, deberían constantemente estar actualizando el poder de compra del dinero. Hemos visto casos, por ejemplo, de personas que han estado cotizando desde 1972 y entonces cuando ellos piden su estado de cuenta o ver los fondos que tienen acumulados o ver cuando ya están en el proceso de jubilación, pues se topan con montos francamente ridículos. ¿Y esto derivado de qué? Pues derivado de que, por ejemplo, el peso que aportaron en 1972, ya sea, bueno, en ese momento a vivienda, pues no les fue actualizado. Entonces, ese mismo peso es el que les quieren retribuir y entonces, pues eso es muy grave porque, bueno, hay indicadores oficiales inflacionarios que permiten actualizar el poder de compra del dinero y están basados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la famosa canasta básica que es muy sonada, que es la que utilizan los gobiernos en turno para decir cuánto ha sido el aumento de precios. Y cuando uno se va al histórico del índice nacional y calcula la inflación, por ejemplo, un peso de 1972, estamos hablando que actualmente tiene un poder de compra de alrededor de 7,400 pesos. Entonces, imagínense, si yo soy una persona que coticé desde el año del 72, en ese momento aporté un peso, si ahorita voy y requiero que me retribuyan mis fondos, pues ya sea el IMSS o el ISSSTE me va a decir, pues aquí te regreso tu peso. Pues eso es completamente un robo, porque lo que me debería estar regresando no es un peso, me debería estar regresando 7,400 pesos, ¿no? Entonces, de ese tamaño, si nos vamos nada más al punto de la inflación, pues de ese tamaño está el hurto, ¿no? Entonces, todo esto no viene en los estados de cuenta, entonces no hay claridad si realmente aplicaron esa actualización, que obviamente no la hay, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos los cálculos para fundamentar las demandas sobre lo que realmente se le debe pagar a un pensionado, pues nos damos cuenta pues que la diferencia es muy grande. Otro factor que también se debe considerar en este proceso de la actualización es los rendimientos. Ese mismo peso, que además que se debe haber pagado a valor actual, ese mismo peso, si se hubiera invertido, hubiera generado rendimientos. Entonces ya tenemos dos cantidades que actualizar. Es una parte que me recuperes el poder de compra de ese peso de 1972 y otra consiste en que me retornes los intereses de la inversión de ese peso. Entonces, esas cantidades no están siendo tomadas en cuenta en los fondos de retiro, tanto en vivienda como en vivienda en retiro, y entonces pues estamos dando cuenta pues que al final la diferencia entre lo que observamos en los estados de cuenta y lo que realmente debería tener registrado el trabajador pues es muy, muy diferente, ¿no? Les puedo hablar de diferencias hemos visto estados de cuenta donde pues la gente ya tiene muchísimos años trabajando, contribuyendo tanto a retiro de vivienda, a lo mejor más de 40 años, y pues les reconocen de 450,000 pesos, cuando los cálculos conforme a la ley hacemos, pues nos dicen que son fondos de más de 3 millones de pesos. Entonces, de ese tamaño, ya en términos financieros, de ese tamaño está el desfalco, el desfalco que la mayoría de la gente, pues el ciudadano común no sabe. Yo les voy a ser sincero, yo antes de haber entrado al tema, pues yo tampoco estaba enterado de cómo se estaba manejando los fondos, pero es un tema que realmente debe importarle a toda la gente porque pues les están dando realmente una miseria. Cuando ellos llegan el fin de su etapa laboral, los fondos que les están retribuyendo realmente son insuficientes y sí faltaría generar más foros para poder hacer público esta situación que la mayoría de la gente pues no está enterada, ¿no? Y es natural, ¿no? O sea, la gente ve el retiro como algo muy lejano, como algo que todavía falta mucho tiempo, más los trabajadores que están en activo, incluso trabajadores de mi edad todavía
lo veo por compañeros de trabajo, lo ven como hay algo muy alejado. No existe la sensibilidad de la situación que se va a enfrentar las personas cuando llegue el momento de retirarse, o no se ponen a pensar que las cantidades que van a recibir son tan bajas que los va a condenar a seguir trabajando, ¿no? A no poderse retirar y tener que terminar su vida laboral ya a edades muy avanzadas. Entonces, por eso es importante ir a los números, porque los números son fríos, los números están dando exhibiendo la realidad del tamaño de este robo que están haciendo a nuestros fondos, tanto de pensión como de vivienda, y en ese sentido, pues tenemos que nosotros seguir conduciéndonos, seguir informando. ¿Para qué? Para que la gente pues empiece a preocuparse de la transparentación, de su estado de cuenta del SAR, y también para que empiece a prevenir su retiro, y para que piense en la posibilidad de entablar una demanda que le permita poder recuperar esos fondos que les han sido esquilmados. Y bueno, con esta parte dejo mi participación. Le paso al licenciado Humberto, le cedo los micrófonos para continuar con esta plática. Les agradezco mucho su atención. No, tú dices. A ver, una fe de ratas de Héctor. No, bien, un agregado, adendum. Sí, un pequeño agregado. Nosotros estamos demandando trabajadores fundamentalmente del STUDNAM, pero también de algunas otras dependencias, sobre 1,400 pensionados. El diferencial que estamos demandando son 1,200 millones de pesos. Yo les puedo decir sin temor a equivocarme, aquí hay alrededor de 20 personas. Si ustedes demandaran, mínimo sería una base de 300,000 pesos de diferencia, sean pensionados o estén en activo, porque también los trabajadores en activo tienen derecho a demandar que esos fondos se les calculen bien y se les depositen debidamente. El meollo de esta violación es que no dan los estados de cuenta correctamente, sino nada más ponen una cantidad y no sabe uno de qué proviene esa cantidad. Eso es como una información financiera para que ustedes midan más o menos el problema que tienen y lo que les están robando, porque esa es la palabra correcta. Gracias. El compañero Carlos Galindo a continuación. Hay que aplaudir. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Primero que nada, agradecer, reconocer la posibilidad que nos dan para poder estar en este evento importante que tiene que ver con un beneficio y un derecho que adquirimos los trabajadores de este país a lo largo de nuestra vida laboral. A mí me toca hacer un planteamiento de carácter político y yo nomás quiero iniciar con lo siguiente. Miren, con lo que nos han planteado los expertos en el tema del SAR y la UMA y la Seguridad Social, al menos nos debe de quedar claro que en ese aspecto las cosas no están bien, pero el análisis parte de que nosotros desde hace más de 35 años venimos luchando en contra de un modelo económico, político y social llamado neoliberalismo, que en tiempos actuales y desde hace 35 años se reconfigura, se recompone y las cosas no cambian. Las características de este modelo es que la distribución de la riqueza en el mundo y en nuestro país se reparte para unos cuantos y empobrece a la inmensa mayoría de las sociedades a nivel mundial. Y sobre esa base es que se ha venido desarrollando la economía mundial en general y en particular la de nuestro país. Aquí se agudiza el modelo porque
seguimos sumidos en la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la inseguridad. Eso no ha cambiado. Independientemente que en términos electorales, más no políticos, el pasado 1 de julio, la sociedad mexicana, en base a la norma democrática que tenemos, dimos un voto distinto a lo que tradicionalmente venía gobernando el país, PAN, PRI, y que era la alternancia. El PRD, lo único que gobernó durante más de 15 años fue la Ciudad de México y algunos estados. Pero finalmente en ese esquema electoral es que nosotros decidimos el pasado 1 de julio mandar a la basura a estos partidos que hoy tienen una mínima expresión en lo que es el poder legislativo. Y así tenemos un gobierno que desde el pasado 1 de julio, que se reconoció por la clase política y empresarial del país, y quien define la cuestión electoral, que es el INE, pues empezó a ejercer de alguna manera, desarrollando una serie de declaraciones y acciones que van en la perspectiva de que ellos, lo que él llama, y sus más cercanos colaboradores, igual en el Poder Legislativo lo escuchamos, la famosa Cuarta Transformación. Si la Cuarta Transformación se va a dar en un contexto de un modelo que tiene esas características y que se agudizan permanentemente, entonces sí tenemos que reflexionar qué queremos y qué tenemos que hacer los trabajadores y las organizaciones sindicales. A mí me parece que venimos haciendo muy poco porque durante 6 años, en el sexenio que está por concluir en unos días, la mayoría de las organizaciones sindicales democráticas y no tan democráticas nos veníamos quejando del mal llamado Pacto por México y las reformas estructurales. Yo les pregunto, después del 1 de julio, ¿quién se acuerda de eso? No lo mencionan en esta Cuarta Transformación porque derogaron la reforma educativa, que era una reforma punitiva, pero eso solamente atiende una parte del sistema educativo nacional. Y es la reactivación del Bester Gordillo desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado. Y entonces, ¿cuál Cuarta Transformación? ¿Con quién se quiere hacer la Cuarta Transformación? Lo que yo veo es que quitaron a unos ricos y van a ungir a otros. Y entonces, ¿cuál es el papel y el rol que tenemos que seguir jugando la clase trabajadora en particular y en general la sociedad mexicana? El que hemos venido jugando cuando en 1988 fuimos a las urnas y se impuso Cuauhtémoc Cárdenas, y él en una negociación y en un pleito con Porfirio Muñoz Ledo dijeron que habían marchanteado la elección para que se quedara Salinas, que por el bien del país. Seguimos nosotros generando los vicios del culto a la personalidad y creemos y pensamos que lo que digan nuestros políticos o Andrés Manuel López Obrador es lo que se tiene que hacer y es lo que le conviene al país. A lo mejor en algunos aspectos sí, pero yo he escuchado los discursos atentamente de los que hoy llaman a la Cuarta Transformación y pocas veces mencionan a la clase trabajadora del país. Y se siguen desarrollando cosas, siguen pasando cosas. Hay consultas, ¿en qué términos se da la consulta? Si es bueno, si es malo. Hay iniciativas, hay un sustento para según sacar a los jóvenes de la delincuencia, pero para nada se menciona a la clase trabajadora. Sin embargo, las organizaciones sindicales tenemos que reflexionar primero en nuestros espacios y luego en el espacio más general, qué estamos haciendo en los diferentes referentes políticos de carácter nacional. Y tenemos varios. Está el sindicalismo tradicional, que hoy se siente desamparado y huérfano y que seguramente va a buscar interlocución, como ya lo han de haber hecho seguramente algunos otros como Víctor Flores y Romero de Champs, porque él fue en base a la norma del convenio 98 y a lo que han planteado de alguna manera algunos políticos del país, fue ungido y refrendado por el voto de los trabajadores petroleros hace algunos días. Y de las 36 secciones ganó casi el 80%. Entonces habrá que ver si el convenio 98 va a traer beneficios o no. Si realmente los trabajadores vamos en el proceso de transformación que requiere el mundo y el desarrollo tecnológico, porque habrá que señalar que los sindicatos tenemos que prepararnos, o los trabajadores y las trabajadoras, para que en los próximos años
en que va a desaparecer el 52% de los puestos laborales que actualmente conocemos, y entonces cómo nos vamos a preparar para enfrentar ese nuevo reto laboral. Porque sí se van a generar puestos de trabajo, pero van a ser en otras condiciones totalmente distintas y en otras situaciones que prácticamente van a ser novedosas para la mayoría de los trabajadores y particularmente para los jóvenes. En el sector educativo, yo les comento, retrocediendo un poco, se derogó la reforma educativa, qué bueno, bienvenida, pero el sistema educativo está trastocado desde la educación básica hasta la superior. Yo nomás les señalo en lo que tiene que ver con la educación media, que hay trabajadores, particularmente del CONALEP, que no tienen estabilidad laboral y no generan antigüedad, a pesar de que el sindicato tiene aproximadamente más de 10 años de existencia. Y en el pasado, en el sexenio que está por concluir, se generaron más de 180 universidades tecnológicas. ¿Dónde están los alumnos? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Y dónde van a estar los empleos que se requieren para los profesionistas? Tenemos actualmente 9.1 millón aproximadamente de profesionistas egresados de diversas instituciones de educación pública y privada que no encuentran trabajo y que viven con 1, 2 o 3 salarios mínimos. Entonces, ¿qué estamos produciendo en el sector educativo? Entonces, hay un trastocamiento y entonces deberían de convocar al sector de la educación, la investigación y la cultura a discutir el Programa Nacional de Educación para el país y no solamente seguir parchando y reviviendo dirigentes sindicales como el Bester. Otro señalamiento importante es que hay más de 10 universidades que están en quiebra técnica porque el subsidio que se les otorga por parte de los estados y la federación no alcanza para resolver los grandes problemas que tienen, particularmente de carácter financiero, esas universidades. ¿Y con qué se quieren limpiar? Con los derechos y conquistas que tenemos los trabajadores universitarios plasmados en los contratos colectivos de trabajo. Y eso no puede seguir pasando en el país si hablamos de que va a llegar un gobierno que habla de una cuarta transformación. ¿Cómo queremos la cuarta transformación los trabajadores? Habrá que reflexionar y preguntarnos. Otro aspecto que me parece es importante señalar y que tenemos que reactivar, la derogación de las reformas estructurales. Nos dijeron que con la reforma energética iba a bajar el costo del gas doméstico, su consumo, y el de la luz. La gasolina está arriba de casi más de 20 pesos, el gas sube mes con mes y la luz encareciéndose más. Entonces, ¿cuáles beneficios? ¿Cuál cuarta transformación? Yo no la veo por ningún lado. Ahora, en el mundo del trabajo se va a poner a una persona, yo no le quito los méritos, qué bueno que sea mujer, qué bueno que sea joven, qué bueno que tenga un destacado litigante laborista, que es su papá, pero ¿cuál es el mérito? Yo no sé que ella de alguna manera hubiera estado trabajando en alguna fábrica o en algún centro, no sabemos. Igual como hoy se pretende y se dice en algunos espacios del mundo sindical que Napoleón Gómez Urrutia es el nuevo Mandela del sindicalismo en el país. Vaya gran mentira, cuando el sindicato minero lo heredó Gómez Urrutia a través de su padre. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Al menos en la Unión Nacional de los Trabajadores en general y en particular en el STUNAM, no estamos de acuerdo, estamos profundizando esa discusión y de manera personal yo les estoy exponiendo esto. A mí me parece que si los trabajadores no empezamos a ser quienes cuestionemos y exijamos que el gobierno que va a entrar escuche las demandas de los trabajadores bajo 3 ejes fundamentales: la defensa de nuestros centros de trabajo, la defensa de nuestros derechos plasmados en los contratos colectivos y la defensa de nuestras organizaciones sindicales. Porque derivado del convenio 98 y en los países del primer mundo, la tasa de jóvenes que se van a los sindicatos ha disminuido entre un 15 y un 20%. Y en el país, el 10% de los trabajadores son los que estamos sindicalizados. El 90% prácticamente desconoce sus condiciones laborales. ¿Por qué? Porque aquí se sigue permeando los contratos colectivos de protección patronal. Y entonces sí tenemos nosotros que preguntarnos, ¿qué queremos? ¿Una medicina distinta? En los 2 decálogos que ha presentado Andrés Manuel para la cuestión educativa y para la cuestión de las consultas, no menciona desde mi punto de vista, y si no a lo mejor estoy equivocado porque no he leído bien, a la clase trabajadora del país. Y entonces, ¿dónde vamos a jugar nosotros? ¿Qué hemos hecho en el STUNAM? Nosotros vamos a convocar, porque hay una crisis del presupuesto y supuestamente nosotros pensamos que ahí teníamos, al menos si no amigos,
sí compañeros de lucha de hace algunos años, como el actual presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de la Cámara, Alfonso Ramírez Cuellar, pues para que mínimamente nos dijera cómo se va a distribuir la chuleta del gasto del país. Hasta ahorita solamente nos han recibido una vez y siempre salen con lo mismo. Las puertas están abiertas, aquí estamos y aquí seguiremos. ¿Por qué? Porque independientemente de la austeridad republicana, yo hago este señalamiento que creo que hay que reflexionarlo. ¿Qué trabajador de cualquier sector, trabajador y trabajadora, va a ganar 78,000 pesos y aparte las dietas que van a ganar los señores diputados? Se les quitó una partecita, qué bueno, pero finalmente 78,000 pesos no los ganamos al mes, nadie, ninguno de los que estamos aquí y tampoco de los que están afuera. Ahora, un salario de 108,000 pesos al mes que va a ganar Andrés Manuel, súmenlo por 6 años y representa aproximadamente entre 5 y 6 millones de pesos. ¿Qué trabajador en este país gana eso? Habrá que preguntarnos. Sumado a eso, el pasado 13 de septiembre, esta nueva legislatura acordó una ley que se llama la Ley de Remuneración. ¿Y saben en qué consiste esto para algunos trabajadores de algunas organizaciones sindicales? La reducción del 20% de su salario. Y por eso, el día de ayer, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, y los invitamos a ustedes y a sus organizaciones, el próximo jueves 29 vamos a ir a un mitin en la Cámara de Diputados para exigir mayor presupuesto y se revise esta infame ley que de alguna manera no está trayendo beneficios a la mayoría de los trabajadores o a quienes dependemos del subsidio federal. Otro aspecto que hay que analizar es, durante muchos años, desde 1994 al menos el sindicato de la UNAM y otras organizaciones estuvimos en contra del Tratado de Libre Comercio. Hoy ya está el Tratado de Libre Comercio, el nuevo acuerdo comercial, ¿y quién se acuerda de eso? ¿Nos va a beneficiar? Si lo han hecho en lo oscurito y de manera soterrada. Apenas el día de ayer, el que va a ser nuevo encargado de esto, un tipo de apellido Sae, me parece, hubo una reunión allí en el Senado para dar a conocer parte de lo que tiene que ver con este nuevo acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. Lo que yo he investigado, compañeras y compañeros, y a la conclusión que he llegado, e insisto, puedo estar equivocado, es que eso a lo único que va a beneficiar ese nuevo acuerdo comercial al gran capital nacional y transnacional. No hay ningún otro beneficio desde mi punto de vista, salvo en la parte laboral, en donde se obliga a México particularmente a respetar los acuerdos internacionales emanados de la Organización Internacional del Trabajo y la legislación laboral. Por eso el argüende de la reforma educativa y todo este chanchullo para que efectivamente se acuerde una reforma laboral en su parte de justicia laboral, valga la redundancia, que salvaguarde el interés de los trabajadores y que los trabajadores puedan elegir a sus dirigentes sindicales y se acabe y se contrarresten los contratos colectivos de protección patronal que no han beneficiado a la mayoría de los trabajadores y se han beneficiado una pandilla de pillos que, aduciendo esta representación y bajo la férula de los gobiernos en turno, ha seguido medrando y viviendo a costa de la clase trabajadora. No los quiero cansar, reitero mi agradecimiento, esos son algunos elementos que de manera personal yo planteo y esta es la invitación respetuosa que les hago para que exijamos que si quieren que el país mejore y cambie, debe ser una consigna que yo he venido planteando en algunos espacios. Que lo entienda los de la Cuarta Transformación y los que ya se van y la clase política y empresarial de este país, que con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada.